como dice en el versículo 1. Hay tres, hermanos, circunstancias muy captables y captadas en el libro y que quiero señalar en el contexto de otros libros de la palabra. En primer lugar, hermanos, señalar que las cosas se dicen, se viven, pero tienen un contexto. Hay detalles, hay hechos, hay protagonistas, y que no los captamos a simple vista, y que es necesario entonces unir con otros puntos para entender un poco más el contenido del texto. En primer lugar, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en el capítulo 1 de este libro nos da algunos datos que nos permiten un entendimiento más pleno, tal vez no de todo el libro, pero sí del tema que sacamos del versículo 2. Palabra de Jehová que vino a Miqueas, dice el versículo 1 del capítulo 1, indica el lugar de donde era, de Moreset, en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Acaz, Jotán antes y Ezequías después. Son los reyes, hermanos, a los que Miqueas predica con tiempos muy semejantes y contemporáneos con el profeta Isaías. Y una de las situaciones, hermanos, que quiero señalar para contextualizar un poco nuestro pasaje, que es el 5:2, es la situación política. Para ello, hermanos, los invito a que junto con un servidor veamos, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 28, para entender un poco las circunstancias, la situación en el que vivía, en el que predicó Miqueas al pueblo de Judá. En este capítulo 28, hermanos, versículos 5 y 6 nos dice algo respecto a la situación. Versículos 5, segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. ¿A quién entregó? Al personaje del versículo 1. De 20 años era Acaz, que aparece en Miqueas. Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales los derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, que era la capital. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque peca precisamente de Israel, hijo de Remalías, dice el versículo 6, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Porque estos hombres, ¿qué había pasado con ellos? Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La situación política, hermanos, la nación dividida, Israel del norte, así se le conoce en el
lenguaje Israel del Sur, divididos, siendo invadidos por los sirios, entre ellos matándose mutuamente, lo que conocemos de manera individual, pero aquí de manera colectiva como fratricidio. Es parte de la situación política, la invasión. En el libro de Miqueas, en el que estamos, hermanos, capítulo 3, versículo 9, dice algo también al respecto. Miqueas 3:9: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Los políticos de aquellos tiempos dirigían su oficio por el cohecho, La situación religiosa, Segunda de Crónicas 28, donde estábamos, versículos 3 y 4, hablando de Acaz, el rey, hacia quien dirigió el profeta Miqueas la predicación, y el pueblo a quien este rey, en su función, gobernaba. 28:3, Acaz, ¿qué hizo? Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 4: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol. Esa es la situación religiosa, hermanos. Baal o Moloch, un dios de aquellos tiempos, el rey ofreciendo a sus propios hijos a este dios, y con su permiso y la difusión y participación del rey, dice la palabra, quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esa es la situación. Y en los versículos de este mismo libro de Crónicas, hermanos, versículos 24 y 25, leemos lo siguiente: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. Miren, una profanación, y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, en vez de respetar la consigna de Dios respecto a Jerusalén y respecto al lugar de culto señalado por él. Y en el versículo 25 agrega: hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. Quien debía promover el culto al Señor hizo, dice, también en los lugares altos, así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos, se encuentra en esa situación, teniendo como fondo la práctica religiosa, distinto a lo señalado por Dios, moral y espiritualmente
Regresamos, hermanos, por favor, a Miqueas, en este caso capítulo 3, versículo 11. La situación moral, la situación espiritual es descrita en el versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá más sobre nosotros. Miren, hermanos, esta es la situación en la que predica Miqueas. Y la situación dada, hermanos, y traído a nuestra memoria de manera muy resumida en la introducción, entonces hacían imperativo el mensaje del capítulo 5 y que se concreta en que era indispensable, era urgente un guía. Y el profeta llega con su mensaje y nosotros, interpretando el mensaje del profeta, obtenemos el tema: el guía eterno. Y el versículo 2 del 5 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La realidad, hermanos, que hemos descrito de manera muy sucinta, de manera muy resumida, políticamente, religiosamente, espiritual y moralmente, señalada en la forma en que en la palabra lo describe, entonces llega alguien iluso, tal vez bajo la visión de todos aquellos que conformaban la realidad del momento, pero llega alguien que desentona totalmente, desentona en el sentido de que tiene una visión distinta, ve la majestuosidad de Dios, ve la historia que se desarrolla en un futuro de manera distinta al momento, para darle esperanza y seguridad al remanente que integra y conforma el pueblo de Dios en ese momento. Y bajo este tema, hermanos, el guía eterno, para ese momento y para nuestro momento, el guía eterno, de Él viene, Él otorga, Él da, hermanos, la grandeza, que sería nuestro punto número 1. El guía eterno, que con Él da la grandeza. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los príncipes de Judá, pero tú, Belén, pequeña, sin sentido, sin significado político, Belén, pequeña, con poco significado económico, con poca presencia política y social respecto al resto de Israel. Pero su nombre trasciende por el que se planta ante la pequeñez y le otorga la grandeza y le dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, desentonada. Recuerdo un escenario, hermanos, de la vida estudiantil de un servidor, y concretamente
en la teología, platicando en X lugar con algunos estudiantes que en el lenguaje los calificábamos y la institución así hablaba de los avanzados, entre ellos un servidor y otro estudiante que estaba iniciando, discutiendo un tema, y cuando el que está iniciando quiere intervenir, simplemente se le dice: guarde silencio. ¿Y quién dice guarde silencio? Pues los avanzados. No tienes lugar, no sabes. Esa imagen, hermanos, es lo que quiero traer en la mente respecto a Belén. Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre los príncipes de Judá, es decir, no debes estar, no estás entre los grandes, poblacionalmente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando. Pero ¿de dónde le viene la grandeza, hermanos? No podemos hablar de Jesús, porque en la providencia Él hizo que así fuera, sin hablar de Belén. Pero ese es un lugar, pero ese es un pueblecito a 10 kilómetros más o menos de Jerusalén, y una ciudad con piedras, con muros, rodéate. Es impersonal. ¿A poco vamos a pisar a Belén? ¿Vamos a patear a Belén? Pero en alguna medida es tomado como para referirse a su población, que será reconocida, que trascenderá. ¿Y quién le da la trascendencia? Su guía. ¿Y quién es su guía? Allí mismo aparece el verbo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y tú, Belén, ¿quién los está guiando? Dios. Para estar entre las familias de Judá. Pequeña, sin significado, sin trascendencia per se, como luego se dice, sin trascendencia por sí. Pero hermanos, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se refiere a ese guía, se refiere al que saldrá de allí, de entre ellos. El guía eterno, hermanos, entonces no solamente da la grandeza, sino este guía eterno aparece en el escenario de la historia. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miren el mensaje de Dios, hermanos. Judá, que así era conocido, eran 2 tribus nada más, Benjamín y Judá. Las 10 tribus restantes estaban en el norte, y como leímos en Crónicas, los de Israel del norte invadieron a Judá, y en un solo día, apoyados por ejemplo por los sirios, mataron a 120,000. Pero en el mensaje, hermanos, el mensaje
no ven como dividido al pueblo de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, miren, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y para el que escuchaba el mensaje en ese momento, hermanos, caía mal. ¿Saben por qué? Porque no se llevaban entre ellos. ¿Quiénes? Israel del sur con 2 tribus, Benjamín y Judá. Entre otros sus enemigos, ¿quiénes eran? Israel del norte, que tenían como capital a Samaria. Hermanos, ¿recuerdan ustedes el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en San Juan 4? Ella era samaritana, viviendo en la ciudad en donde un buen tiempo, siglos inclusive, fue la capital de Israel del norte. Entre ellos no se llevaban. Pero en el mensaje, hermanos, la que no tiene trascendencia por su pequeñez, Judá, de ti me saldrá el que será Señor, dice, en Israel. ¿Cómo que en Israel? Me cae mal. Son unos pochos. Acuérdense, hermanos, que creo que este término, hablando de la cultura nuestra, se lo dan a aquellos que los gringos los rechazan, por ejemplo. Vienen acá y se creen más que los que estamos aquí, que no hemos ido a los United States, por ejemplo. Y entonces la población de aquí que no ha ido rechaza a esos, porque se creen más gringos que los gringos. Pero son rechazados por aquellos porque los ven como mexicanos, por ejemplo. Entonces Judá rechazaba a Israel del norte. ¿Por qué? Porque unidos con otros casi los estaban acabando. Y el mensaje dice: de Judá saldrá el que será Señor en Israel. Ese será el mensaje, hermanos. En ese momento, tal vez el mensaje descuadraba totalmente, porque la realidad de la vida en ese momento, a lo que impulsaba, es que nos protejamos. Por eso que dice el 5.1, hermano, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. ¿Por qué se van a rodear de muros o se van a proteger? Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y el mensaje, hermanos, es que de ellos saldrá el que será guiador. Y la promesa había sido: no se quitará el cetro de Judá. ¿Nos acordamos de la bendición de Jacob a sus hijos? No se quitará el cetro de Judá. Y aquí, hermanos, en promesa, en la lejanía. Algunos en el lenguaje teológico le llaman excorso profético, otros les llaman como visión de túnel. Hay una esperanza que da el Dios del pacto para ese momento de Miqueas, pero a la vez vislumbra en el futuro una realidad mucho más esplendorosa que lo que se está viendo allí, y lo ubica históricamente Judá, Israel, que en ese momento, e inclusive quedó como huella, quedó como un sello, como un trauma para algunos al futuro, de las vivencias de ese momento. ¿Y cuál era ese trauma? ¿Por qué me pides agua tú? ¿No le dice la mujer samaritana a Jesús? ¿Por qué me pides agua? ¿No sabes, no recuerdas, no te das cuenta que judíos y samaritanos no nos llevamos? Pues aquí está el antecedente y años anteriores, hermanos. Pero el mensaje ve como unido al pueblo de Judá, sin trascendencia,
en los renglones mencionados. De allí saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y por qué ponemos día eterno, hermanos? Y en esto, permite, hermanos, pasar al punto 3. El día eterno da la grandeza. Punto 1. El día eterno aparece en el escenario de la historia, como estamos viendo. Y el día eterno, hermanos, tiene un origen. Como que eso es paradójico. El que es eterno no tiene origen. Pero hay que señalarlo de acuerdo a lo que dice el texto. Miren, hermanos. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y su origen, o sus salidas, es la expresión que utiliza el profeta, son desde el principio. Pero ¿cuál es ese principio? Desde los días de la eternidad. Eso es señalando a Cristo, señalando a Jesús. ¿Qué escribió Juan de su maestro, que fue Jesús? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Eso es eternidad, hermanos. El guía eterno, o el guía del cual habla el profeta Miqueas, hermanos, tiene un origen. ¿Y cuál es su origen? Es de origen eterno. Solo Él es el que puede modificar nuestras circunstancias, hermanos, desde los días de la eternidad. Y ha modificado nuestras circunstancias. Y podemos dar testimonio de los que estamos aquí. ¿Modificó tus circunstancias, Esther? Estamos hablando de los que parece como que impactan más. Hermano Fernando, hermana Marta, ¿modificó las circunstancias de ustedes? Hermana Carla, hermano Bernardo, ustedes no son de cuna cristiana, ¿verdad? ¿Quién más no son de cuna cristiana? ¿O no fueron de cuna cristiana? Modificó, hermanos, su origen eterno, modificó su historia. ¿Somos menos los de cuna cristiana? No. Se sorprende nuestro corazón que hasta ahora nos ha sostenido. Y podemos decir, los de cuna cristiana, Ebenezer, honórnos. Claro que sí. ¿Y qué significa? Todos sabemos, hasta aquí nos ha ayudado y nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, hermanos, para cambiar las circunstancias, para modificar la historia, necesitamos a alguien o algo como Jesús, como este pequeño pueblo necesitó, hermanos, de un guía. Y el profeta no se queda con esa realidad del momento, sino que el mensaje de Dios a través de su persona para el rey y para la ciudadanía es esta. Y lo dio, hermanos, lo dio sin temor. Concluyamos, hermanos, señalando lo siguiente. El pueblo de Dios en la actualidad, y cada uno en lo particular, hermanos, aceptar nuestra pequeñez. ¿Qué somos nosotros? Vulnerables. Decíamos en la escuela dominical de Jacob, cuando sintió, capítulos 32 y 33 de Génesis, sintió casi la muerte, inclusive que Dios estaba en su contra. Pero en el momento, señalábamos, que cuando Dios parece que está en nuestra contra, alegrémonos, hermanos, porque es para darnos una sacudida
y que seamos conscientes precisamente de nuestra soledad, seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad, seamos conscientes, hermanos, inclusive de nuestra corrupción, porque en la vida de Jacob, la presencia de su hermano Esaú era sinónimo y le recordaba su propia corrupción. Y nosotros, hermanos, señalamos en nuestra conclusión, para que el mensaje no se quede allá, sino que esté con nosotros, señalar nuestra pequeñez. Nadie por sí era ni es digno del amor de Dios, sino que esa dignidad se nos deriva de aquel que es eterno y apareció en el escenario de nuestra historia. Apareció en el escenario de nuestra historia y utilizó personas. Tu mamá, hermano Juan, mi mamá que está aquí, muchas veces como no entendiendo que nos vamos a la escuela dominical, que nos vamos a la iglesia, a veces como un poco crueles. Cuando se prenda la luz del templo, me acuerdo de algunos de los escenarios de los años 60, hermanos, se vienen. ¿Quién vendría a la casa? La indicación de mi madre, Toño y Virgilio, jugando a las cuillas, a las canicas, allí en el centro del pueblito. Se prendieron las luces del templo. No, otro ratito. Y llegamos a la casa por el lado de abajo para engañar a mi mamá, que estábamos con el tío. ¿Cuál engañar? Entramos, y ¿por qué no llegaron al tiempo que les invité? Miren, vamos, ¿a dónde? Al templo, al estilo de Tom Sawyer. ¿Quién quiere ir al templo de esa forma? Pero Dios aprobó la corrección de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque aparece en el escenario de nuestra historia para irla modificando, para sacarlo de la pequeñez y entonces trascender. Porque nosotros trascendemos, hermanos, por nuestro guía, que es el Señor. Transforma nuestra vida por su origen, Cristo. Aquí está ya presente. No estoy de acuerdo con muchas cosas que dice y enseña Carlos Barro, enseñó, pero se me quedó uno de sus criterios. Él decía, cuando leas la palabra, particularmente en el Antiguo Testamento se refería a él, decía, pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? Y en Miqueas 5:2, hermanos, está. Entonces, para nuestra enseñanza, nuestra pequeñez, hermanos, aparece en el escenario de nuestra historia, en la de cada uno, hermanos, y la transforma. ¿Por qué? Porque Él es eterno, no es un hombre común. Yo creo que todos nosotros admiramos personajes de la historia, pero ¿qué hicieron a favor de nuestra transformación interna? Nada. Por eso, hermanos, el guía eterno da la grandeza, aparece en el escenario de la historia, tiene un origen y son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y qué nos convence de nuestra pequeñez? Transforma nuestra historia porque Él es Señor. Que todo esto, hermanos, que estamos señalando a través de las exposiciones nos vayan preparando, hermanos, para celebrar debidamente la Navidad correspondiente a este año 2011. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar al Señor y darle gracias por lo que nos permite. Señor, te damos muchas gracias
porque en tu origen eterno otorgas a los que somos finitos y limitados la grandeza, porque la grandeza no es intrínseco a nosotros. La grandeza no es nuestra, viene de ti. Concretamente, en relación al texto, aunque no aparece con su nombre, se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a Jesús, que fue el guía predicho en el lenguaje y predicación del profeta, y que es el guía de nosotros y cuya enseñanza se difunde y se enseña en esta iglesia. Porque así como estaba señalado y se ubica el mensaje históricamente, geográficamente en Judá, en Israel, con una situación como la señalada en la introducción del mensaje, tú también, Señor, en Cristo Jesús y por el trabajo de tu Santo Espíritu, apareciste en el escenario de nuestras familias, en el escenario personal de cada uno, y ahora, Señor, como producto de tu trabajo a nuestro favor, nos das la trascendencia, porque en nuestros corazones has puesto eternidad. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque esto es posible por el origen del que será guiador del pueblo Israel de la actualidad, que es la Iglesia, incluyendo a los de étnicamente judíos. Gracias, Señor, porque su origen, que es desde el principio, y ese principio, el pasaje mismo dice, desde la eternidad hasta la eternidad, es lo que hace realidad el mensaje. Señor, tú conoces a tus hijos presentes, y en nuestro corazón puedes escudriñar la realidad de nuestra pequeñez, pero la dádiva de tu grandeza en Cristo Jesús. Permite, Señor, y concédenos a cada uno celebrar dignamente la Navidad correspondiente este año, y que estos temas, estas exposiciones de tu palabra, nos vayan preparando para el gozo y la paz que en Cristo Jesús necesitamos y tenemos para contigo. Oramos en su santo nombre. Amén. Pueden sentarse.